Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más al ciclo de conferencias sobre la Edad Media a la luz de la arqueología y la literatura. El día de hoy es un verdadero honor para mí presentar al doctor Fernando Valdés Fernández de la Universidad Autónoma de Madrid, quien es profesor titular de Arqueología Islámica de la Universidad Autónoma de Madrid. También ha desarrollado su actividad docente en la Facultad de Filosofía la Facultad de Letras de la Universidad de Bamberg, en la de Arquitectura de la Universidad Técnica de Berlín en Alemania, lógicamente, esas dos, y en el Departamento de Arte y Arqueología Islámicos de la Sorbona París 4, ¿verdad? Lleva trabajando más de 40 años en la ciudad de Badajoz, donde ha dirigido, entre otras, las excavaciones de la Alcazaba, de la Plaza de Toros Vieja y de la Plaza de Toros Vieja. También ha realizado trabajos de campo en Mérida, Trujillo, Cáceres, Villanueva del Fresno e Higuera La Real y en Raqqa, Siria. En Toledo excavó el convento de San Pedro Mártir el Real, el Corral de Don Diego y junto con José Aguado el testar del Puente de San Martín. Durante algún tiempo fue director de las excavaciones de la Catedral de Toledo y el estudio de las puertas de la muralla medieval de esta ciudad. Es autor de más de 100 trabajos científicos, entre libros y artículos sobre arqueología andalusí en particular e islámica en general. Pero también ha publicado 2 volúmenes dedicados a los textos franceses sobre la guerra de independencia en Extremadura y es autor de la edición española de las memorias del mariscal Soult. Publica todos los lunes una columna en la Crónica de Badajoz. Es cofundador de la empresa Alamut, Estudios de Arqueología y Patrimonio, miembro de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz, académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán de Berlín. Ha sido coordinador del Máster de Estudios Medievales Hispánicos en la Universidad Autónoma de Madrid y director de la revista digital Revista de Estudios Medievales. Creo que es bastante buena presentación, a grandes rasgos, lo que ha hecho el doctor Valdés. Le agradecemos mucho el que esté aquí y, por favor, doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias, Rodrigo. Antes que nada, buenas tardes para México, buenas noches en España. Bueno, esta presentación es tan larga solamente porque yo ya soy muy mayor y entonces me ha dado tiempo a hacer muchas cosas, seguramente alguna bien. De todas formas, agradezco enormemente, me siento muy honrado de que se me haya invitado a este ciclo de conferencias en una situación además tan complicada como la que estamos viviendo, bueno, no solo en los 2 países, sino en el resto del mundo, con esta maldita pandemia. Y además tengo que agradecer al Centro Cultural Helénico que me haya permitido formar parte de este curso. Se me ha invitado a dar una conferencia que requeriría un curso entero y seguramente nos quedaríamos cortos, porque hablar de la Mezquita Mayor de Córdoba, actualmente de la Mezquita Catedral, pero yo no voy a hablar de la catedral, no voy a entrar en el asunto del estatus ni nada por el estilo, que en este momento en España está teniendo mucha discusión respecto a quién pertenece y quién debería matricularlo a su nombre. Pero lo que es cierto es que yo me voy a referir a la mezquita, que es un edificio conocido de todos, seguramente, conocido al menos de forma teórica, por textos, por películas, por medios audiovisuales, pero que es un edificio del que siempre se habla en términos artísticos, pero raramente se habla del edificio en términos simbólicos. Y eso es debido, en parte,
a que aceptamos y vemos el arte árabe en la península ibérica, eso que se ha llamado en alguna ocasión arte hispano-musulmán, con un nombre que es completamente falso, porque de hispano no tiene nada, es un arte árabe y el arte no tiene religión. O sea que ni musulmán ni hispano, hay que decir arte islámico, o si ustedes prefieren arte andalusí, porque es el arte que nació y se desarrolló en al-Andalus. Insisto en la acentuación sobre la U, porque parece que se pronunciaba así, a pesar de que tradicionalmente se dice al-Andalus. Raramente se ha profundizado en el análisis del edificio como desde un punto de vista ideológico. Es decir, ¿por qué se hizo así? ¿Quién lo hizo? ¿Qué intención tenía? ¿Iba más allá la voluntad de quienes lo levantaron o lo ampliaron o lo retocaron? ¿Iba más allá de lo puramente material, de hacer una obra de arte, de construir un gran edificio? ¿O pretendían enseñar, demostrar algo más de lo que realmente se ve? En los últimos años se está trabajando muy bien, por encima de todas las polémicas que hay respecto a la titularidad de la propiedad del edificio. Yo debo decir que el equipo que está trabajando en este momento en la Mezquita de Córdoba es de lo mejor que se puede encontrar en nuestro país en términos profesionales, y debo decir también que en muy pocas épocas el edificio ha estado tan cuidado, tan atendido, tan vigilado como lo está en este momento, con independencia de que lo haga uno u otro, pero en este caso es el Cabildo de la Catedral el que lo está haciendo. Hay que decir también que prácticamente toda la historiografía que ha hablado de la Mezquita de Córdoba se ha referido a ella como una gran obra de arte, lo que es evidente. En muchas ocasiones también la mezquita ha servido para explicar uno de los grandes mitos del nacionalismo español, que es esa mala aceptación que España tiene con una época que no es de su historia, pero que sí se desarrolló en su territorio, que es la época árabe. La historiografía española más clásica, más nacionalista, desde finales del siglo XIX, bueno, desde antes, pero digamos que de una forma ideológicamente muy clara, desde finales del siglo XIX, viene hablando de la conquista árabe como un desastre que rompió la evolución natural que debiera haber seguido el territorio de Hispania, de la provincia romana de Hispania, y evitó que España tuviese un desarrollo cultural, un desarrollo ideológico semejante al de otros países europeos, y que los árabes eran unos salvajes que rompieron y irrumpieron en ese espacio y lo cambiaron completamente todo, y acabaron con una cultura que era cristiana y latina, que era lo máximo que la mayor parte de las nacionalidades europeas aspiraban a tener, una cultura de origen latino y una lengua que tuviesen más o menos relación con el latín, y había en cierta medida barbarizado el espacio peninsular ibérico, transformando la religión y cambiando la lengua, porque efectivamente hoy sabemos perfectamente que hubo un cambio cultural y que una sociedad que era de lengua latina y religión cristiana, con matices, acabó siendo una sociedad de religión musulmana y lengua árabe. No una lengua árabe como idioma teórico, como pretendía el gran historiador don Claudio Sánchez Albornoz, que pretendía que el árabe era algo así como una especie de lengua para la élite. No es cierto, esto ya lo demostró hace años el historiador francés Pierre Guichard. La sociedad andalusí era una sociedad completamente árabe, una sociedad que se arabizó, que se islamizó, que cambió sus esquemas intelectuales, y que toda la estructura se acomodó al prototipo más o menos diferente, en algunas cosas mucho más, en otras no tanto, como se aprendía, que trajeron los árabes. Bueno, la mezquita ha sido una demostración de eso, porque claro, el nacionalismo español admitía que los árabes eran unos salvajes, pero no podía eludir el hecho de que habían dejado obras de primera categoría que seguían de pie en el territorio que hoy es España. Es decir, allí había un palacio en Granada, la Alhambra, la famosa Alhambra, había una mezquita, un oratorio, convertido después en catedral, pero un oratorio islámico,
de una gran fama en Córdoba, y luego pues toda una serie de edificios dispersos por toda España, en Sevilla, no solo en el sur, sino también en el norte, porque Al-Ándalus no era solamente Andalucía. Al-Ándalus en un momento determinado abarcó toda la península ibérica, incluso una parte del sur de Francia, todo hay que decirlo. Entonces, bien, como había que explicar esas obras, entonces se recurre a un subterfugio. Bueno, los árabes eran salvajes, pero se civilizaron en la península ibérica gracias a que se casaron con españolas. Decir españolas era una atrocidad, porque sí, efectivamente, muchos se casan con indígenas del norte, pero decir españolas cuando no existe España es absurdo, hay que decir indígenas. Bien, en ese debate intelectual es en el que se ha vivido durante mucho tiempo a la hora de explicar las realizaciones islámicas en la península. Es momento ya de empezar a interpretar el fenómeno árabe andalusí desde la propia ideología árabe musulmana. Es decir, intentar explicar que no con esquemas, no con conceptos del arte y de la cultura occidental, sino intentar explicar esas realizaciones desde dentro. ¿Por qué se hicieron así? ¿Cuál era la mentalidad de los árabes que las hicieron? ¿Por qué se construyeron? ¿Y por qué hay determinadas variaciones y determinadas cuestiones que obligan a que las cosas sean así? Yo no puedo explicar largamente esto porque nos llevaría, ya lo he dicho, una semana, pero sí voy a hacer un repaso muy breve con ayuda de unas proyecciones para que lo vean ustedes, de la manera que evoluciona un edificio, porque la mezquita de Córdoba, además de todo lo que se pueda decir de ella, es un ejemplo único hasta donde yo conozco, creo que no me equivoco. No hay ni siquiera en el mundo islámico un edificio que se convierta en el símbolo de una dinastía completa. En el mundo islámico hay muchos edificios que se levantan por iniciativa de un príncipe, de un emir, de un sultán, de un califa, que son distintos grados dentro de la jerarquía política islámica, y hay incluso edificios que han sido muy bien tratados, muy venerados por una determinada dinastía, como ocurre con la mezquita mayor, conocida por la mezquita de los omeyas de la ciudad de Damasco. Pero no hay ningún caso en el que un edificio haya sido sistemáticamente ampliado, retocado, redecorado, rehecho por los sucesivos monarcas de una misma dinastía, todos con la intención de señalar algo que tiene un carácter religioso y político, porque en el Islam no hay separación entre lo religioso y lo político, estoy hablando del Islam medieval, y con una clarísima intención: convertir el edificio en el símbolo de una familia que es la familia de los omeyas, que digamos que lo convierten en un auténtico símbolo, en una manifestación de su legitimidad, porque ellos reivindican por encima de todo de que son la primera y la única dinastía árabe musulmana que tiene derecho a reinar después de que la rama, digamos, oriental, el resto de la familia fue exterminada por la dinastía abbasí, que era árabe también y musulmana, eran primos, pero les dieron un golpe de estado y los desalojaron del poder violentamente. Y había otra dinastía que había tenido la osadía de proclamar un califato, la dinastía de los llamados fatimíes, porque reivindican ser descendientes del profeta directamente a través de su hija Fátima Zahra, y que eran además una dinastía chií,
pero que, es decir, desde el punto de vista de los suníes, que eran tanto los omeyas de Córdoba como los abbasíes de Bagdad, eran, diríamos, ortodoxos, por decirlo de alguna manera, no es exacto el término, pero bueno, para que nos entendamos, estos fatimíes eran peligrosos por muchos motivos, eran peligrosos por motivo ideológico, pero sobre todo porque estaban ocupando territorios que estaban apenas a 20 kilómetros de la costa española, de la costa de Al-Ándalus, y eso naturalmente era no solamente un peligro ideológico, era un peligro militar evidente y por supuesto un peligro económico, porque estaban intentando cortar la ruta que traía el oro desde el centro de África a la península ibérica, y el oro era fundamental porque la península ibérica tenía una economía monetal en la que el patrón oro es la base de todo el sistema económico. Luego, la mezquita, como representación de una familia, de una casta, de una estirpe, es no solamente un símbolo político, es un símbolo religioso, y si quieren ustedes es hasta un símbolo económico, en la medida en que muchos de esos aspectos van mezclados. Yo voy a hacer un repaso rápido de la historia, no se me mareen. Si alguien tiene alguna cuestión, yo se la aclaro luego gustosamente, porque sé que tengo que manejar muchos nombres y sé que tengo que manejar muchas fechas, aunque voy a manejar las menos posibles. Les voy a proyectar, creo que se ve bien, ¿no? Rodrigo, ¿se ve bien? Sí, pero todavía no vemos el PowerPoint. Ahora mismo no. Ahora mismo te vemos a ti, Fernando. Un instante. Sí. No vaya a ser que por algún motivo esté... A ver. ¿Ahora? Ahora. Perfecto. Vemos el PowerPoint perfectamente. Bien, pues ahora lo amplío. Ahí está. Bueno, este es el objeto sobre el que vamos a hablar. Esta es una vista aérea de la mezquita catedral, porque se ve perfectamente, aquí lo tienen ustedes, esto es la catedral que prácticamente se clavó dentro del edificio. Esto es para que nos entendamos el muro de la Qibla, el muro o de Al-Qibla, el muro que mira a la Meca está en esta dirección, el patio del edificio y esta torre de la que diremos alguna cosa, que hoy es una torre renacentista, pero que rodeó el núcleo del alminar o torre primera de la mezquita mayor, que se conserva dentro. Se pudo excavar en una excavación que se hizo en los años 30, la hizo el arquitecto Félix Hernández, una excavación muy peculiar, porque se excavó de la cota 90 hacia abajo, pero entre los muros, entre el núcleo de esta torre y los muros exteriores, se pudo encontrar la fachada y reconstruir la fachada del edificio. Las naves, las ven ustedes, son perpendiculares al muro de la Qibla, se ve aquí, y el edificio tiene unas dimensiones muy grandes. Es una de las mezquitas medievales desaparecidas. Las dos grandes mezquitas de Samarra, que eran mucho más grandes en su momento, es después de esas mezquitas la más grande que hay en el mundo islámico. Las otras ahora son una ruina, pero esta sigue en pie, aunque naturalmente transformada en catedral. Y digo naturalmente no porque fuese ese el destino natural, sino porque todo el mundo sabe que es así. Bueno, vamos a hablar rápidamente de la dinastía. La dinastía omeya llega a la península en el año 756. El príncipe Abd-ar-Rahman, que los árabes llaman Ad-Dakhil, el emigrante, escapa literalmente a uña de caballo de sus perseguidores abbasíes cuando han asesinado a toda la familia omeya en el año 750, y después de una serie de tanteos políticos, era una historia complicada, porque teóricamente los árabes que estaban asentados en la península eran feudatarios, por decirlo de algún modo, de la familia omeya, pero él no sabe muy bien en qué medida esa fidelidad se mantiene o han jurado fidelidad a los nuevos señores, a los abbasíes, que han trasladado la capitalidad de
de Damasco. Están en trámite de trasladarla de Damasco a un sitio de Irak que acabó siendo Bagdad. Bien, finalmente Abderrahman I desembarca, consigue hacerse con el poder después de toda una serie de vicisitudes, batallas, encuentros, negociaciones, siempre negociaciones. El Islam es una cultura de comerciantes, es un asunto importante. Finalmente, pues establece un principado independiente que mira a los abbasíes con odio porque han sido los asesinos de su familia, y que tiene la teoría muy remota, pero tiene la teoría de recuperar el imperio que le ha sido arrebatado. Esta teoría la van a mantener hasta el final de la dinastía, aunque ya a partir de un cierto momento es obvio que no tenía ninguna virtualidad de realizarse. Pero no obstante, toda la política exterior de los omeyas de Al-Ándalus, de los omeyas occidentales, va a ir encaminada a al menos mantener la apariencia ideológica de que querían recuperar el patrimonio de sus antepasados. Se van a suceder una serie de monarcas que van a ser emires, es decir, un grado inferior al de califas, porque el emirato reúne solamente la autoridad política y de una forma, bueno, un tanto oscura, diríamos así, la autoridad religiosa, pero va a ser Abderrahman III, por eso aparece aquí con dos fechas, el que primero sucede a su abuelo Abdalá, primero como emir, y en el 929, cuando ha conseguido dominar una revolución general, lo que se llamó la primera fitna que hubo en Al-Ándalus, rebelándose contra la política de Córdoba, cuando consigue dominar a todo el mundo, se dice que tenía las piernas arqueadas porque se pasó los 30 primeros años de su gobierno montado a caballo, haciendo campañas continuamente contra todos los grandes poderes territoriales que se habían rebelado. Cuando por fin los somete a todos o a casi todos, excepción hecha de la ciudad de Toledo, que solamente reconquista en el año 932, en el 929 toma la decisión, que es importantísima desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista doctrinal en el Islam, de proclamarse Amir al-Mu'minin, es decir, príncipe de los creyentes, que es lo que nosotros llamamos califa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Príncipe de los creyentes, ¿qué significa? Significa que es la cabeza de la comunidad de los creyentes, pero además no solo política, sino religiosa. No es un vicario a la manera que los papas de Roma llegaron a ser o son o pretenden ser vicarios de Cristo en la tierra, pero hay una definición que es muy tardía, que dice que los califas son algo así como la sombra de Dios sobre la tierra. Digamos que los califas son unos monarcas absolutos en lo político, pero también en lo religioso, aunque no puedan salirse de los estrechos límites que marca el Corán y que marca el Hadith, es decir, la tradición. Por lo tanto, aunque en el Islam suní me refiero, no hay clero en el sentido que nosotros entendemos, no hay sacerdotes, no hay intermediarios entre Dios y los hombres, sin embargo, los califas, todos los poderes políticos en el Islam están siempre muy sujetos a la opinión de los jurisconsultos, de los doctores de la ley, de los alim o de los ulama, que son el conjunto, ¿no? El alim es la ciencia, los ulama son los jueces que juzgan en asuntos religiosos. Eso es muy importante, y el juez mayor de Córdoba, a pesar de que lo nombra el califa, es el único que tiene capacidad de levantarle la voz si se aparta de la ortodoxia. Y además existe en el Islam desde muy primer tiempo la teoría de que cualquier musulmán que considere que el poder político está transgrediendo, está perjudicando a la comunidad de los musulmanes, tiene la obligación de asesinarlo, lo cual significa que el permiso para levantar el califa, para asesinar a un monarca, es una cuestión individual, y los monarcas tienen que cuidarse muy mucho de ese aspecto, porque
A la muerte del profeta le sucedió el califa Abu Bakr, que murió de muerte natural, pero el siguiente califa Omar lo asesinan, al siguiente Uthman lo asesinan, al siguiente Ali lo asesinan, y así sucesivamente hasta época contemporánea, en cuanto se descuidaban, porque siempre había alguien que pensaba que estaban traicionando al Islam. Abderrahmán III es el máximo, junto con su hijo Al-Hakam II, el máximo momento político en manos de un solo monarca. Por cierto, Abderrahmán III es el monarca, creo, tengo que echar la cuenta con Jaime I de Aragón, que más años seguidos ha gobernado un territorio en la península ibérica, mucho más que todos los Austrias y los Borbones y toda esta gente. Y si ustedes ven las fechas, se darán cuenta de que desde el 756, con un monarca personal, pero desde el comienzo de la conquista árabe, desde el 711 hasta el 1031, la península ibérica estuvo gobernada por una monarquía árabe perteneciente a la familia Omeya. Yo no he pasado de Hisham II del año 1013, porque en ese momento estalla una revolución, lo que se llama la fitna, y los omeyas, todavía hay unos cuantos omeyas que siguen reinando, pero ya son omeyas de un poder menor, ya no controlan toda la península, tienen ínfulas de querer recuperar el poder de sus antepasados, pero no lo consiguen, hasta que en el año 1031 el último califa o el último califilla omeya, Hisham III, es depuesto oficialmente por las autoridades de Córdoba, y a partir de ese momento la dinastía desaparece completamente. Este es el momento de reinado, digamos, efectivo, en el que controlan todo Al-Ándalus y en el que son capaces de llevar a cabo todas estas obras. Y voy a entrar ya sin más en el asunto de la mezquita. Miren, la mezquita es un edificio, aquí está, en este plano no existe la catedral, no está todavía dentro, pero tiene varias fases. Es un edificio que no se hace de una vez. Es la primera parte de la mezquita, empieza aquí, llega hasta acá, es la que hace Abderrahmán I. En la primera mitad del siglo IX se hace una ampliación que es esta, que la hace hasta aquí, el muro exterior era este, que es la de Abderrahmán II. En la segunda mitad del siglo X se hace esta ampliación que la hace el califa Al-Hakam II, el segundo califa de Córdoba. Y la mezquita es mucho más ancha, mucho más profunda que ancha, porque también se amplía el patio y se le añade el alminar que está aquí, la torre. Eso que con una palabra horrorosa, que es un galicismo, llama a alguien minarete. Y finalmente, el último califa, bueno, no el último califa, su primer ministro, que es un usurpador del poder, el califa reina pero no gobierna, quien gobierna es un primer ministro que es el famoso Al-Mansur o Almanzor de la historiografía española, que hace una ampliación de la mezquita casi tan grande como todo el edificio anterior. Lo que ocurre es que por razones políticas no le construye, ven ustedes que hay una diferencia aquí, este es el mihrab, es decir, el nicho que teóricamente señala la Meca. Bueno, esto es un asunto más que discutible, el valor simbólico del mihrab, pero para que nos entendamos, no amplía la mezquita y por lógica debiera, para mantener la simetría, debiera haber hecho otro mihrab o haberlo cambiado. No se atrevió, tenía tal prestigio el edificio, tenía tal prestigio el mihrab de los califas, era una obra de arte de tal calibre que prefirió dejar la mezquita descentrada, aunque sí ampliada. Visto actualmente es un edificio muy impresionante, que mantiene una envidiable continuidad arquitectónica en muchos aspectos, pero que no se levantó sobre un terreno baldío. Cuando los árabes conquistan Córdoba, probablemente llegan a un acuerdo con la oligarquía cordobesa por razones políticas y ocupan solamente una parte de lo que hoy sabemos que era un complejo episcopal, no una basílica, sino un complejo episcopal, una serie de edificios en los cuales había una basílica dedicada a San Vicente, que es uno de los mártires importantes de la tardoantigüedad de la península ibérica, pero hay muchos más edificios. No se sabía, en los años 30 hizo el arquitecto Félix Hernández
una serie de excavaciones y allá aparecieron unos restos, aquí tienen ustedes, estas son fotografías de la época de Félix Hernández, tienen ustedes unos mosaicos romanos y algunas placas que se conservan de estas excavaciones que se hicieron, bueno, pues con un método dudosamente arqueológico, pero es lo único que se sabe. Ahora hay un equipo de la Universidad de Córdoba trabajando de acuerdo con el Cabildo y dirigido por los profesores Garriguet y Alberto León, y también con un equipo de arqueólogos y de arquitectos, el ingeniero Rafael Ortiz, el doctor arqueólogo Raimundo Ortiz también, que están haciendo un trabajo magnífico porque a pesar de todo lo que hemos hablado, a pesar de todo lo que se ha escrito sobre la mezquita, realmente la documentación fidedigna que manejábamos del edificio era bastante limitada y nos estábamos guiando de testimonio, es decir, no estábamos utilizando las fuentes primarias, sino que estábamos utilizando las fuentes secundarias. No estábamos, hablábamos de lo que decían los demás, pero no de lo que habíamos podido comprobar, medir y pesar nosotros mismos, y en ese proceso estamos. Miren, la resolución del edificio, al edificio se le han dicho muchas cosas. Algunas de ellas es que era un edificio muy original, que se habían inventado tipos de arcos, en fin. No, la mezquita de Córdoba es muy probable que la empiece a hacer un arquitecto sirio. Es un edificio que utiliza fórmulas que ya se habían empleado en la Siria preislámica, y que los árabes vuelven a reintroducir en la península ibérica, pero lo vuelven a reintroducir cuando ya en época visigoda habían entrado esas soluciones arquitectónicas. Ha habido una discusión muy fuerte, esto hace 15 años, quizá algo más, entre algunos especialistas respecto al origen de determinadas formas y de determinadas tendencias arquitectónicas. El orientalismo que supone la llegada de los árabes, es decir, la llegada de tendencias orientales a la península de manos de los árabes, no lo inician ellos. Ya se había iniciado, y esto está demostrado por especialistas que trabajaron en los años 30, 40, entre ellos el profesor Helmut Schlunk del Instituto Arqueológico Alemán. La corte visigoda estaba copiando soluciones arquitectónicas y soluciones artísticas de Bizancio, por lo que se llamó la imitatio imperii, es decir, la imitación del imperio. Pretendían imitar las obras del Imperio Romano de Oriente para demostrar que ellos tenían legitimidad para crear un reino independiente en el occidente. Bien, eso ya había traído soluciones orientales a la península ibérica. Lo que pasa es que los árabes las vuelven a reintroducir, porque el primer patrimonio artístico árabe es un patrimonio que nace en Siria con la dinastía omeya, y los omeyas lo único que hacen es adaptar el arte que encuentran a sus propias necesidades, tanto propagandísticas como físicas, materiales, en cuanto a la creación de edificios religiosos, palatinos, etcétera, etcétera. No son unos inventores los árabes de arquitectura, son unos adaptadores de arquitectura y luego naturalmente unos innovadores en la medida que pueden. Les pongo estas cuatro imágenes para que vean primero el aspecto general de la mezquita en la zona donde no está la catedral, pero para que vean ustedes esta solución de los llamados arcos de herradura que se emplea aquí, que está formado básicamente por tramos de tres arcos colocados entre dos pilares, pero esto no es este es un esquema de eso, un dibujo, pero esto no es una solución nueva. Esto es una solución que ya la teníamos de una forma un poco más tosca, si quieren ustedes, pero siempre utilizando arcos de herradura en la mezquita de los omeyas de Damasco. Es decir, no inventan un arco nuevo. Estos arcos estaban vivos en la Siria del siglo V y del siglo VI, habían pasado al mundo visigótico preislámico peninsular a través de Bizancio, a través de la influencia que ejerce la arquitectura tardoantigua de Siria sobre la capital del Imperio Romano de Oriente, y de allí habían llegado a la península porque la corona visigoda tenía muchísimo interés en copiar esos prototipos. Les pongo ahora una primera, para no marearlos especialmente, una primera planta de las tres primeras fases de la mezquita. La mezquita de Abd ar-Rahman I
Es un edificio muy modesto, casi cuadrado, que ocupa esta parte que está en rojo. Y aquí ven ustedes una vista transversal de algunas de las naves de Abderramán I. ¿Por qué se caracteriza? Bueno, la primera cuestión es que las columnas, los capiteles, son todos romanos reaprovechados. Eso ha dado lugar a, aquí tienen otra vista de estas mismas naves de la primera mezquita. Por cierto, algunas de las diapositivas me las ha proporcionado mi querido amigo Raimundo Ortiz, que es arqueólogo de la mezquita y que, aparte de un sabio, es una persona sumamente afable y amable. Tengo que decir que en algún momento, y estamos hablando de discusiones muy antiguas, pero que han tenido cierta repercusión y todavía tienen algún reflejo, incluso en lo que cuentan los guías que enseñan la mezquita cuando los hay, cuando hay turistas, porque no es el caso actual. Se ha dicho que, bueno, que los árabes tuvieron que recurrir a materiales de edificios anteriores, reutilizándolos en la mezquita porque no tenían artistas. Esto es completamente falso. Aquí lo que se pone en ejecución es eso que en arqueología llamamos spolia. Spolia no es un término latino que no se traduce habitualmente. Hay quien dice que hay que traducirlo como expolio, eso es una bobada. En realidad, spolia es un término que lo que significa es la reutilización de material constructivo de edificios anteriores, sobre todo material muy emblemático, para emplearlo con carácter simbólico. Es decir, yo utilizo un elemento constructivo de un edificio anterior para demostrar, primero, que puedo hacerlo, segundo, que tengo derecho, y tercero, que yo me considero el legítimo heredero del poder político que levantó ese edificio. Bien, la mezquita de Córdoba, en su fase, todos los capiteles son tardoantiguos. Y además, la demostración de que eso tiene un carácter simbólico procede precisamente del hecho de que en Córdoba, que fue una gran ciudad en época romana, sobre todo en época tardoantigua, hoy lo sabemos gracias a los trabajos de arqueología que se han hecho estos últimos 25 o 30 años, han aparecido cosas inmensas en Córdoba. Había mucho material arquitectónico para elegir de épocas anteriores. Sin embargo, sistemáticamente todo el material que se elige es de época tardoantigua, es decir, es el material constructivo de aquellos edificios más cercanos a la conquista árabe, lo cual significa que se está mandando un mensaje. ¿A quién? Se está mandando un mensaje a la gran mayoría de la población conquistada que se ha convertido al Islam por conveniencia, y les están demostrando, con la utilización de esos elementos constructivos, que además la mayor parte de ellos deben venir de un palacio imperial que se construyó en Córdoba, que nunca se llegó a habitar, pero que sin embargo luego con el tiempo fue reutilizado como lugar de culto cristiano. Varios de los salones se convirtieron en iglesias. No es cuestión de que yo entre en esto porque nos llevaría muy lejos, pero desde luego la mayor parte de los elementos constructivos de la mezquita no se utilizan de forma casual, sino se utilizan para demostrar que se tiene capacidad para hacerlo. Y además, hace unos años, en una publicación, el doctor Patrice Cressier, investigador francés de la Casa de Velázquez de Madrid, ya demostró que cuando se ven los capiteles y se analizan con cuidado, puede verse que los que tienen el módulo más clásico y los que son, digamos, mejores en cuanto a parecido al módulo ideal de la arquitectura romana, están colocados en las naves centrales, y según nos vamos separando hacia las naves laterales, el módulo de los capiteles es más, y la obra de los capiteles es más imperfecta que en las naves centrales. Bien, estos son unas vistas para que vean ustedes este sistema de arcos tan peculiar, pero que ya había aparecido en Siria, aunque no de esta manera. Esta forma de que los arcos que realmente sujetan la techumbre son estos arcos de medio punto, y estos arcos que llamamos de entivo, es decir, estos arcos que sujetan, que dan trabazón a las arquerías, son arcos de herradura. Una herradura más cerrada que los homónimos que hemos visto en la mezquita de los omeyas de Damasco, pero cumpliendo una función muy semejante. Bien, la reutilización de materiales, ven ustedes, estamos en la segunda ampliación, la de Abderramán II, primera mitad del siglo IX.
escogen materiales muy selectos, este tipo de columnas acanaladas con esta estructura son muy típicas del mundo tardoantiguo. Hay ejemplos en los pocos que conservamos del Palacio Imperial de Constantinopla, incluso en algunos casos estas acanaladuras están rellenas de pasta con vidrios de colores para dar un aspecto todavía más llamativo. Esto es completamente oriental y aquí se utiliza exactamente con la misma idea, pero esto de arriba abajo es lo que llamamos un spolium, el singular de spolia, y esto está hecho no por una mera reutilización de materiales, sino para legitimar a la dinastía. Una novedad de la mezquita de Rahman II, un aspecto curioso, es que las columnas pierden su basa, están metidas en el suelo y no hay ningún apoyo, como vuelvo a poner, no, en esta no se ve. Bueno, ya les pondré ahora una. Miren, esta es una columna de la mezquita de Abd-ar-Rahman I. Se ha respetado en la restauración este espacio para que se pueda ver, y esta es una columna de la mezquita de Abd-ar-Rahman II. Esta no tiene basa, esta sí tiene basa. ¿Por qué? Bueno, pues por una razón que puede parecer hasta cierto punto humorística, pero tiene mucha razón de ser. Es que esto está colocado en esta forma. En este lado de la mezquita está el alcázar, estaba el palacio de los emires, y además por aquí en esta zona, rodeando el edificio, había una zona de mercado, un zoco. Entonces las puertas, había puertas laterales y la arquería del patio estaba perforada para salir al patio. Primero, en las mezquitas uno se suele sentar, cuando se sienta, pegado al muro y pegado a las columnas, que además estaban envueltas en alfombras, no están como las vemos hoy. Bueno, eso resultaba bastante incómodo, sentarse con una basa debajo cuando uno se iba a apoyar en una de estas columnas. Pero luego hay otra cuestión que es curiosa, y es que en las mezquitas se entra descalzo. En momentos concretos debían producirse movimientos de masas de forma diagonal, bien porque salía el emir y salían a verlo, bien porque había un tumulto, había algún problema fuera de la mezquita, y entonces la gente que estaba aquí en el edificio tendía a coger la línea diagonal para salir del edificio por el camino más corto. La línea diagonal significaba darse con los pies descalzos contra las esquinas de las basas de las columnas, y ya saben ustedes lo que eso significa si alguna vez se han dado un golpe descalzos con una silla o con algún mueble en su casa. Ya sé que es una explicación un poco pedestre, pero es la realidad. Miren, estos son capiteles de la primera fase, capiteles de la segunda. Estos dos están reutilizados en el mihrab de la tercera fase de la mezquita, pero se los pongo porque estos capiteles vienen del mihrab, del nicho que señala a la Meca en la mezquita de Abd-ar-Rahman II. Se da una circunstancia curiosa. Abd-ar-Rahman I utiliza espolia para construir su mezquita, pero Abd-ar-Rahman el segundo, no todos los capiteles, o prácticamente todos los capiteles, puede haber alguna excepción, porque además ha habido en algunas épocas, todavía esto no está suficientemente claro, algún baile de capiteles, por algún motivo se ha quitado uno para reforzar, o porque había algún problema de sustentación. Esto se está estudiando en este momento. Hay incluso arcos que se han retocado, en fin, bueno, son muchos años para este edificio. Hace unos años, ya bastantes, en los años 30 del siglo XX, un arqueólogo francés, Tufnot, pretendió que todos los capiteles eran romanos, hasta que se demostró que no, que primero los de la primera fase sí, bueno, tardoantiguos, pero los de la segunda fase, en su gran mayoría, son imitaciones de los capiteles de la primera fase hechos en Córdoba. Y los del mihrab son una demostración de que eso es así, porque aunque no llevan ninguna epigrafía, apareció en un edificio de Córdoba un capitel idéntico a estos, un edificio que se conocía como la Casa del Gran Capitán, en el que hay una inscripción que dice que esto se hizo en la época de Abd-ar-Rahman II. Es decir, no estamos ante reutilizaciones de piezas, estamos ante imitaciones de piezas reutilizadas, lo cual desde el punto de vista simbólico es obvio que Abd-ar-Rahman II insiste
en la teoría de la dinastía de prolongar el edificio y utilizar los mismos argumentos propagandísticos en sentido arquitectónico para manifestar su legitimidad al frente de una monarquía que ya domina la península y que pretende imponer su criterio no solo a los poderes políticos que la circundan, sino en el futuro, en el momento que fuese, dominar el imperio que había sido de sus antepasados. Bien, una de las cosas interesantes de la mezquita, no puedo entrar, hay tantísimas que tengo que hacer un recorrido muy rápido. Esto es una reconstrucción, una fotogrametría que hizo el profesor Antonio Almagro, gran especialista en arqueología árabe de la Escuela de Estudios Árabes de Madrid y Granada, bueno, ya en Granada, ya jubilado, pero académico de Bellas Artes de San Fernando. Hizo un levantamiento fotogramétrico de esta puerta, que es la llamada Puerta de San Esteban, que es la puerta más antigua que conservamos de la mezquita de salida al exterior, puerta que estuvo retocada. Sabemos que estuvo retocada porque aquí en este falso dintel hay una inscripción que dice que fue reformada por el emir Muhammad I, es decir, después de Abd-ar-Rahman II, después de la ampliación. Y esta es una reconstrucción de cómo parece que era la puerta. La puerta ha sufrido mucho porque la piedra de Córdoba es una piedra que se le llama calcarenita, es un tipo de caliza muy blanda, y esta zona estaba muy expuesta a la lluvia, que en Córdoba, aunque es un sitio cálido, cuando llueve a modo, y está muy desgastada. Entonces, gracias a los estudios fotogramétricos y viendo las huellas que quedan de las decoraciones y de todo, se ha podido llegar a esta reconstrucción. Es muy interesante porque esta puerta además se ajusta a los módulos de la arquitectura romana, a eso que se le llama el numerus aureus, es decir, hay un espacio, se divide en 3 partes y la parte central es más ancha que las 2 laterales. Este esquema lo vamos a ver hasta en la mismísima Granada. En la Alhambra de Granada, las puertas, por ejemplo, la entrada desde el patio de Comares al salón de la zona de recepción de la Alhambra, tiene una puerta que tiene este mismo esquema. Bien, y volvemos al asunto de los arcos de herradura. Estos son 3 arcos de herradura de distintos momentos. Este es el de la Puerta de San Esteban. Aquí se ve bien la inscripción que dice que fue reformada en la época de Muhammad I. Y estos son restos de las puertas de la mezquita, de las puertas exteriores en aquel momento de la mezquita de Al-Hakan II, que cuando Almanzor amplió hacia el lado que nosotros estamos, quedaron tapadas pero no destruidas, y entonces se han podido limpiar y se han podido ver en este momento. Bien, esto es una cosa que no se puede ver, está en la mezquita pero no se puede ver, se puede acceder pero no al público porque es complicado verla. Esto es la quibla, es decir, el muro de la cabecera de la mezquita de Abd-ar-Rahman II, que se derribó para poder ampliar la mezquita hacia el sur. Siempre se hizo lo mismo. Abd-ar-Rahman II derribó la quibla de Abd-ar-Rahman I y Al-Hakan II derribó la de Abd-ar-Rahman II, manteniendo los pilares intermedios de separación entre las dos, pero permitiendo que las naves fuesen diáfanas. Bueno, esto es lo que queda de esa cabecera de Abd-ar-Rahman II, que está bajo el nivel del suelo. Se puede entrar por una puertecita, pero no es accesible al público. Me estoy refiriendo a esto. Las cabeceras, esta es la cabecera de Abd-ar-Rahman I. Como ven ustedes, se perforó y quedan aquí los pilares que eran parte de ese muro. Cuando se construye la de Al-Hakan II, se vuelve a hacer lo mismo, se vuelve a perforar el muro de la quibla que estaba aquí y se deja esto diáfano para construir una quibla nueva. Bueno, aquí tendríamos que... Este es un asunto que todavía no está suficientemente claro. ¿Cómo era la quibla de Abd-ar-Rahman II? Tenemos muchas noticias respecto a que Abd-ar-Rahman II era un monarca culto, era un monarca muy interesado en lo que estaban haciendo desde el punto de vista cultural sus enemigos abbasíes, que incluso envió espías, compradores, a la subasta de los bienes del califa Harun al-Rashid, que después de la guerra civil entre sus 2 hijos, se sacó a subasta su tesoro.
y allí hubo gente pujando a nombre de Abderrahmán II, seguramente sin decirlo, claro está, comprando algunas de las piezas, una serie de piezas, pero lo que es interesante es que en ese momento el arte abbasí, el arte de los abbasíes de Irak estaba en uno de sus puntos culminantes en cuanto a desarrollo, y a Córdoba le interesaba mucho lo que se estaba haciendo en Irak, pero no podía confesarlo, porque los iraquíes, los abbasíes, eran enemigos suyos. Entonces se van a empezar a copiar soluciones abbasíes, pero disimulándolas bajo una apariencia omeya. Esto parece una cosa extraña, pero ocurre que en las decoraciones del siglo X, tanto en la ciudad califal de Medina Zahara, que es otra de las maravillas que se construyen en esta época, pero que no podemos entrar ahora en ese asunto, como en la mezquita de Córdoba, hay muchos elementos que tienen su precedente en el arte abbasí de Irak, pero siempre disimulados bajo una apariencia omeya. Por ejemplo, en las decoraciones, la composición de los tableros decorativos de las paredes, de los relieves, es una composición típicamente de tradición omeya, de tradición bizantina, si me apuran ustedes, ¿no? Pero los detalles de la decoración floral, muchas de las flores son copia de las flores que se utilizan en la decoración vegetal de los abbasíes de Irak, con lo cual se demuestra que, aparte de otros motivos, porque los omeyas han empezado a copiar incluso la organización administrativa de los abbasíes, pero todo eso sin confesarlo, de una manera siempre oculta, de una manera, bueno, más o menos manifiesta, pero de aquella manera. Tengo que decir, antes yo les expliqué al comienzo que todos los emires habían añadido algo a la mezquita mayor de Córdoba. No es cierto. No nos consta que Al-Hakam I, el emir Al-Hakam I, el tercero de los emires, padre de Abderrahmán II, hiciese nada. Pero no se lo digan ustedes a nadie. Yo tengo la sospecha de que Al-Hakam I sí añadió algo, no sé qué, pero sí añadió algo. Lo que ocurre es que Al-Hakam I fue un monarca que se salió de lo habitual, empezó a copiar de una forma muy manifiesta los prototipos abbasíes, y una de las cosas en las que hizo fue ni más ni menos que reclutar una guardia de esclavos de origen europeo, fundamentalmente esclavos que venían del Mediterráneo oriental, búlgaros, vendidos por los bizantinos, que los habían tomado prisioneros en sus guerras. De la palabra sakalip es de donde viene la palabra esclavo en español, porque tenían origen eslavo. O sea, ese juego de palabras viene de esa historia. Bien, a estos en Córdoba se les llamaba así con un cierto sentido humorístico, que los cordobeses han mantenido, aunque vengan de otra tradición. Se les llamaba hurs, es decir, mudos o muditos, dicho en términos así un poco gracioso. ¿Por qué? Porque eran todos extranjeros y no hablaban árabe. Bien, Al-Hakam I había reclutado un ejército. Esto que parece una cosa anecdótica, significa que no era un ejército pequeño, era una guardia personal muy grande, que eran ni más ni menos que la parte profesional del ejército, que estaba formado hasta ese momento por aportaciones que los diferentes clanes árabes tenían la obligación de enviar a Córdoba cada vez que el emir lo pedía, lo cual no significa que lo hiciesen, con lo cual siempre el emir era dependiente políticamente de los clanes que se decidiesen o no a enviarle sus tropas. Entonces este emir, imitando la política centralista de los abbasíes, decide comprarse, vamos a decirlo así, un ejército de esclavos que va a pagar él, pero claro, para pagarlo necesita aumentar los impuestos, y aumentar los impuestos significa saltarse la normativa, saltarse la ley, no solo la ley política, sino la ley religiosa. Y entonces los estamentos religiosos de la sociedad cordobesa reaccionan contra él. Hay varios incidentes muy importantes, y hay sobre todo dos incidentes que han pasado a la historia. Uno, la llamada Jornada del Foso de Toledo, en la que se asesina a toda la oligarquía toledana. Bueno, al menos eso cuentan las crónicas. No sabemos muy bien qué ocurrió, pero desde luego fue un
un proceso represivo muy fuerte y sobre todo, y el que conocemos muy bien, es el del arrabal de Chacunda en Córdoba, al otro lado del río Guadalquivir, que pasa por Córdoba. Había un barrio donde diríamos hoy un barrio bohemio, entre comillas, donde se refugiaban todos los disidentes religiosos, políticos, etcétera, y en un momento determinado hay una rebelión, se rebelan contra el emir, están a punto de asesinarlo, a punto de asaltar su palacio. El emir manda a su guardia de esclavos mercenarios, hace una represión bestial y destierra fuera de Al-Ándalus a toda la población del barrio del arrabal de Chacunda. Se llama Chacunda, es una palabra latina arabizada, porque allí estaba el secundus miliario de la vía que iba desde Sevilla hasta Mérida. Bueno, que es lo que se llama en terminología arqueológica la vía de la plata, que es una redundancia porque plata es la corrupción del término balat en árabe, que significa el pavimento, el enlosado, y modernamente la autovía o la autopista. El asunto es que Al-Hakam I no tuvo las simpatías de sus súbditos por esa mano dura que utilizó, y es muy probable que una forma de vengarse de él fue lo que se llama en terminología arqueológica también una damnatio memoriae, es decir, que los cronistas que pertenecían al estamento intelectual de la sociedad no silencian lo que pudo hacer en la mezquita. No significa que hiciese mucho o poco, lo que hiciese, porque hay determinadas obras que no acaban de estar completamente claras y las crónicas árabes no son suficientemente claras tampoco al respecto. No sabemos muy bien lo que hicieron algunos emires, o es confuso, o lo que dicen los cronistas no se puede interpretar de una forma completamente verídica. Miren, hay un problema. Después de Abd al-Rahman II, no sabemos cómo era la quibla de Abd al-Rahman II, pero si nos tenemos que guiar de las obras del emir y de la cultura y del gusto por lo oriental que tiene el emir, y por la introducción de determinados elementos abbasíes en Córdoba, habría que pensar que si la mezquita tenía maksura o no tenía maksura. Maksura es un espacio dentro de la mezquita que está acotado para que el monarca rece tranquilamente y donde no puede entrar nadie nada más que él o que aquel a quien él autorice. La maksura desde el punto de vista doctrinal es una falta, porque aislando al monarca del resto del pueblo se le da una importancia que religiosamente no tiene, porque por muy jefe de la comunidad de los creyentes que sea, no es nadie más que los demás creyentes, no hay una jerarquía religiosa que los separe de los demás creyentes. Bien, la aparición de la maksura en Córdoba siempre se relaciona con Al-Hakam II, porque efectivamente construye una aquí de la que tenemos restos decorativos y tenemos incluso restos arquitectónicos de que este espacio estaba vallado. Pero no nos consta de que aquí hubiese nada, pero hay ciertos indicios que llevan a pensar que si no lo había, alguno de sus sucesores lo añadieron. Cuando Muhammad I abre la puerta de San Esteban, creo que es esta, en la mezquita de Córdoba, yo pienso que quizá no solamente se limita a arreglar la puerta, sino que lo que hace es arreglar toda esta fachada. ¿Por qué? Porque es la fachada que está enfrente del Alcázar. Hay una relación, diríamos, institucional entre la religión representada por la mezquita y el Alcázar, que es donde reside el monarca, que es a su vez en la cabeza de la comunidad religiosa, con lo cual parece que este lado del edificio pide una intervención arquitectónica que hiciese, me parece una palabra un poco, como se dice en español, cursi, decir dialogar
a la mezquita con el alcázar de enfrente. No sabemos nada de eso, no tenemos ninguna idea. Solamente nos queda esa leve inscripción, que son 5 palabras, que dice muy poco. Solamente que su sucesor, Muhammad I, ha restaurado la puerta. Pero ¿restauró solo la puerta o restauró algo más que la puerta? Y luego vienen, hay 2 emires que tienen importancia. Uno es Munzir. Munzir es un emir que reina 2 años, muere enseguida, pero hay cierta opinión respecto, tengo por aquí las fechas, si me lo permiten. Munzir es un emir del que se habla muy poco, que construyó algo dentro, unas dependencias para guardar los objetos religiosos de la mezquita, para guardar el dinero de la comunidad, pero de eso no sabemos nada, y como no ha habido intervenciones arqueológicas, no tenemos ninguna idea. Me da la sensación de que tanto Munzir como luego su hermano y sucesor, Abdala, que es el abuelo de Abd-ar-Rahman III, el califa Abd-ar-Rahman III, debieron hacer más cosas de lo que nos pensamos, porque se dice que Abdala añadió un sabbat. Un sabbat es un pasadizo, un arco que volaba sobre la calle que había en este lado y comunicaba el alcázar con la sala de oración. Recientemente se ha excavado el sabbat de Munzir, perdón, de Abdala. Me cuesta trabajo pensar que en la mezquita de Abd-ar-Rahman II, perdón, aquí, no hubiese ya algún tipo de paso por razones protocolarias, porque una de las cosas que había hecho Abd-ar-Rahman II era importar, hasta donde sabemos, parte del protocolo cortesano de la corte de los abbasíes. Dentro de eso entraba la existencia de una maxura, un espacio acotado aquí, del que no tenemos ni idea, y un paso en el que el emir no se mezclase con el resto de la gente, no solo por seguridad, sino también por noción de majestad. Era lo mismo que ocurría en la corte imperial bizantina, en la que el emperador acudía al hipódromo, a la tribuna imperial, a lo que se llamó en griego cafisma, a través de un pasadizo que no le dejaba mezclarse con la gente por razón protocolaria, ¿no? Me cuesta trabajo pensar que eso ocurriese así, pero las crónicas no son nada claras, y además hay crónicas contradictorias, porque porque hay una crónica árabe de la historia de los jueces de Córdoba, escrita por un tal Al-Hushani, en la que se habla de una maxura en la época de Muhammad I, a pesar de que todos los que han escrito sobre la mezquita insisten en que la primera maxura parece haberla construido Abdala. No estoy tan seguro de esa historia, lo cual no es excluyente lo que se ha dicho hasta ahora, que es lo que sabíamos, con lo que probablemente ocurra en la realidad. Lo que pasa es que los cronistas son poco explícitos, digámoslo así, o dan datos así un poco deslavazados. Bien, no sé cómo vamos de tiempo, porque yo no veo el reloj con la proyección. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien, Fernando. Bueno, tú cuando haga falta me cortas, porque esto da para mucho. No, encantados, verdaderamente. Bueno, los españoles dormidos seguramente, porque ya es hora. No, Abd-ar-Rahman III, cuando se proclama califa, tiene un interés no solamente de controlar todo el territorio, sino tiene que demostrar que él es el auténtico cabeza de la comunidad de los creyentes musulmanes de todo el mundo. Primero, porque no considera que los abbasíes sean legítimos, son unos asesinos, unos usurpadores, y los fatimíes, que están al otro lado del Mediterráneo, apenas a 30 kilómetros de la costa peninsular, en Túnez, en Argelia, son chiíes, son heterodoxos, desde un cierto punto de vista no son musulmanes. Y tenía proyectada una serie de obras, reinó tanto tiempo que parece que no se quería morir nunca,
Bueno, nadie se quiere morir, pero este es que estaba casi seguro de que no iba a ocurrir eso, ¿no? Entonces, creo que gobernó, subió al trono a los 12 años y se murió a los 80 y tantos. Ya pueden ustedes, y todo el tiempo fue príncipe, en la primera parte como emir, la segunda parte como califa. Pero cuando llega a califa, él tiene planeada una serie de obras que demuestren la grandeza y la legitimidad de su califato. Lo que pasa es que en realidad no llegan más que a hacer la primera, que es la construcción de la ciudad de Madinat al-Zahrá. Zahrá es un guiño, porque Zahrá es el calificativo que se le da a la hija del profeta, a Fatma. Entonces, llamar a la ciudad Madinat al-Zahrá, que es la esplendorosa, la brillantísima, la que no tiene equiparable en cuanto a brillo, es una forma de reivindicar que él también, como descendiente de los omeyas, como omeya, es también descendiente del profeta. Entonces hace Medina Zara, bueno, Medina Zara se está investigando. Medina Zara es un sitio muy complejo que está continuamente evolucionando desde el punto de vista arquitectónico hasta que se saquea y en parte se abandona. La otra gran obra que él tiene prevista es la ampliación de la mezquita de Córdoba. Él quiere hacer una mezquita como la hizo su hijo después, y además la hizo su hijo teniendo en cuenta que el hijo, como el padre no se moría, pues llegó, digamos que estaba entretenido, siendo algo así como ministro de obras públicas de su padre, de tal manera que cuando lo proclaman califa, la primera orden que da es que se empiecen las obras de la ampliación de la mezquita mayor, del Aljama, que es como llamamos a las mezquitas mayores. Esto es inconcebible si no se supone que comenzar las obras en un edificio requiere un cierto planeamiento. Requiere primero que se decida cómo se instrumentaliza el rezo dentro del edificio antiguo sin molestar a los creyentes. La mezquita no puede quedar inutilizada, tiene que haber una mezquita mayor y a la vez, perdón, tiene que hacerse una obra que demuestre la grandeza del nuevo califato. Y una cosa que sí llega a hacer, pero antes de la ampliación, es el gran alminar de la mezquita. El gran alminar, la gran torre desde la que se llama la oración. En el momento en que se construye esa torre, es el edificio más alto del mundo. No hay ninguna torre en ningún lugar del mundo que tenga esta altura. Eran 100 y algún metros. Y terminaba en, lo ven ustedes aquí, en una barra de metálica con 3 bolas de bronce, y en la punta de las 3 bolas de bronce había, se dice, una azucena de oro. Tenía varios pisos, 2 escaleras. No puedo entrar en eso, es una construcción muy arriesgada, una obra maestra, pero muy arriesgada, porque tenía 2 cajas de escalera que llegaban arriba girando en direcciones contrarias para desembocar en esta puerta, que es de donde salía el almuédano a llamar a los almuédanos, a llamar a la oración. Bien, esta torre era tan alta y tenía tan poco peso aquí, porque tenía 2 cajas de escalera, que a partir de un cierto momento empezó a dar señales de que se venía abajo. Y allá por el siglo XVI, el Cabildo de Córdoba se planteó, ¿tiramos o qué hacemos para construir un campanario? Y entonces deciden no tirar lo que hay, sino forrarlo, rodearlo de una construcción, digamos que hacer una especie de taco, hablando en términos mexicanos, o de bocadillo, hablando en términos españoles. Rodean la obra antigua con una nueva, macizan las 2 escaleras, articulando una escalera nueva que va por el centro del núcleo, y esto es lo que vemos aquí. En realidad esto es el gran alminar que está dentro de esta torre, y fue el arquitecto Félix Hernández en los años 30 el que excavó a esta altura, excavó hacia abajo, y entonces encontró los elementos que le permitieron hacer esta reconstrucción, así con ese dibujo un tanto dramático que publicó en su libro. Esto lo reconstruyó a partir de los restos arquitectónicos que aparecieron, pero le permitió reconstruir cómo era el alminar completamente, que fue el prototipo de todos los alminares que después se construyeron en Occidente, hasta tal punto que hasta el día de hoy, ahora ya con la arquitectura contemporánea ya hemos empezado a variar, pero en Marruecos
todos los alminares son cuadrados, no hay alminares de otra planta. Hay una sola excepción, pero es en un pueblo que se llama Muley Sarhum, en el norte, pero por otros motivos, y es del 18, pero todos los alminares hay, en el mundo islámico hay una división muy clara en el Mediterráneo. De Túnez al oriente los hay de todas las formas y sobre todo poligonales, pero de Túnez hacia el occidente todos los alminares son cuadrados, siguiendo el ejemplo del de Córdoba. Si ustedes, hay muchas películas que se ruedan ahora en Marruecos con historias de terroristas de tremendos, etcétera, imitando, en fin, estas circunstancias. Ustedes se van a enterar de que son marroquíes porque en cuanto vean el perfil de la ciudad, si ven un alminar de planta cuadrada, eso es Marruecos, eso no puede ser otro sitio. No hay esos alminares en Oriente de ninguna manera. Vuelvo a poner la planta del edificio completo visto desde el aire, bueno, la planta, el aspecto, para que ustedes más o menos se me orienten. Miren, la mezquita de Abderrahmán II llega más o menos por ahí, y lo que va a añadir al Hakan II es esta parte de acá. Y esta cúpula es la cúpula que se levanta sobre el mihrab, es decir, el lugar más sagrado del edificio, el que teóricamente señala la Meca, aunque ya hoy sabemos que también es una representación simbólica del lugar que ocupaba el profeta en la primera casa que tuvo en Medina con la primera comunidad musulmana. Esto es un espacio que es donde los califas de Córdoba van a demostrar quiénes son, para decirlo de algún modo. ¿Por qué? Es esta parte de acá. Van a articular un edificio que es igual que los demás, pero ya con todas las columnas y todos los capiteles hechos de nueva planta, aunque probablemente hoy nosotros no la veamos como se veía, porque hoy los capiteles son lisos, no están labrados, pero es seguro porque estaban pintados de oro con colores. Lo que pasa es que eso ha desaparecido casi totalmente, quedan restos en algunos lugares y además los estudios que están haciendo mis colegas cordobeses se han hecho tomas de muestras por aquí y por algunos lugares y se ha descubierto que esta zona no es que esté pintada de dorado, es que está recubierto de láminas de oro de 18 quilates. Es decir, para que ustedes se hagan una idea de lo que era, no es extraño que haya desaparecido todo esto. Bueno, van a hacer una mezquita, una ampliación de la mezquita que en realidad es una mezquita nueva, pero siguiendo la de los otros. Es decir, están marcando que ellos continúan la tradición de la familia, pero hay un paso clarísimo desde el punto de vista arquitectónico entre lo que son las mezquitas de los emires y la mezquita de los califas. ¿Por qué? Pues porque la nave central, esta, que acaba en el mihrab, que acaba en el nicho que señala la Meca, empieza por una cúpula, por un espacio con cúpula y termina con un espacio con cúpula. Esto habitualmente se hacía en las mezquitas, pero colocando la cúpula no aquí, sino en la nave, en el comienzo de la nave central. ¿Por qué colocan aquí la cúpula? Porque estos están señalando que esa es, dentro de la mezquita, una mezquita nueva. Es decir, afirman su continuidad sobre la dinastía, mantienen el esquema, mantienen la decoración aproximadamente, mantienen determinadas cosas, pero marcan muy claramente que una nueva época ha empezado en Al-Ándalus, el día que los omeyas reivindican su patrimonio y su legitimidad. Bien, y delante del mihrab colocan esto es la maravilla de las maravillas de la mezquita de Córdoba. Está decorada con mosaicos, hacen esta cúpula. Bueno, vista desde atrás, la cúpula tiene un aspecto casi chapucero, diríamos, ¿no? Es decir, mal hecho, no es redonda ni nada, pero por abajo está perfectamente cuidada y piden al Hakan II, al emperador de Constantinopla, que le envíe un musivario, un especialista en mosaicos, para que le haga un tipo de mosaicos que era típico de la corte imperial bizantina y que va a demostrar las ansias imperiales de la propia dinastía. Verán por qué. El salón del trono del Palacio Imperial de Constantinopla, del que no tenemos ningún resto,
pero tenemos alguna descripción. La cúpula de Santa Sofía, lo que se puede ver después de su conversión en mezquita, ahora y siempre en mezquita, aunque en algún momento ha sido museo y ahora parece que quieren volver al rezo en ella, pero vamos, no influye para nada. Estaba todo recubierto de un tipo de mosaico bizantino que tenía una lámina de oro entre dos láminas de vidrio. Eso se colocaba en los lugares emblemáticos del Imperio bizantino, y el salón del trono de los emperadores bizantinos se llama Chrysotriclinos, es decir, la habitación dorada, porque solo el emperador puede estar sentado bajo un palio dorado. Bien, el califa Al-Walid I, cuando construyó la mezquita mayor de Damasco, pidió al emperador bizantino que le enviase musivarios para decorar la mezquita, y la decoró. Una parte de esos mosaicos se conservan, aunque la mayor parte se destruyeron en un desgraciado incendio a finales del siglo XIX en Damasco, pero hubo también otros poderes islámicos. Sabemos que una de las mezquitas de Samarra tenía mosaicos en la quibla, pero no han aparecido más que teselas sueltas durante las excavaciones alemanas de 1911-1912. Y finalmente, el califa Al-Hakam II pide al emperador bizantino que le envíe un especialista. Bueno, en realidad dice un especialista a la crónica, que tiene contradicciones, la crónica árabe. Esto es un taller, obviamente no solamente uno, esto es un taller que viene a Córdoba y decora el espacio más sagrado de la mezquita, que es la cabecera, la cúpula delante del mihrab y el propio mihrab. Esto es una vista de esa cúpula. Aquí tienen ustedes un detalle a base de inscripciones coránicas y decoraciones vegetales y geométricas. Y esta es la fachada del mihrab, el nicho del mihrab, que es octogonal y cuyo eje no es un plano, sino este ángulo de aquí, que señala la línea teórica de la Meca. No es así, porque está mal orientado, un poco mal orientado, pero bueno, esta es la teoría. Y esto es un mosaico que sufrió restauraciones en el 19, esta parte había desaparecido y la repusieron, esta parte también, pero estos son suras del Corán, y además del original de este mosaico son originales estas teselas de aquí para acá y de aquí para acá, están rehechas con bastante buen acierto, porque si no tiene el ojo uno muy acostumbrado a la decoración omeya puede parecer que son originales, no son originales, lo original son estas de aquí, pero el interés, yo estoy trabajando en este asunto y todavía no tengo una conclusión clara, se utilizan en muchos de estos lugares aleyas, es decir, versículos del Corán, pero ¿por qué esas y no otras? ¿Por qué esas y no otras? Hay, ya les digo, como una especie de aproximación textual al mihrab. Es decir, las aleyas que van apareciendo en distintas zonas, que están representadas en distintas zonas, parece que los versículos del Corán siguen una gradación en el sentido de adorad a la religión, adorad a Dios, y sobre todo pretenden, se separan en un punto que es casi el límite de la ortodoxia y de la heterodoxia. Sin hablar del califa, se está glorificando y casi sacralizando la figura del monarca, lo que es rigurosamente herético, vamos a decirlo así, y quienes hacen esa iconografía, y conocemos los nombres de los 4 funcionarios que se encargan de hacer esto, incluso del cátib, es decir, del jurisconsulto, del secretario, que se encarga de elegir las inscripciones que hay que colocar ahí. Estamos en un sitio donde por demostrar la legitimidad de los omeyas de Córdoba se llega a un límite casi de que no se puede traspasar por la glorificación que supone de la figura del monarca en sí mismo como cabeza de la religión, faltaría más. Vean ustedes, esto lo pongo porque esto de aquí, esto ya quienes me conocen me lo han oído muchas veces, soy muy pesado con esta historia. Esto de aquí es una cornisa hecha de cerámica, de unos perfiles de cerámica hechos a molde específicamente para este sitio. ¿De dónde viene esa cornisa? Pues ahora se lo voy a enseñar, pero antes que nada les quiero señalar esto. Esta
este hueco, este gallón, que es como llamamos, es el que forma, el que da el eje del mihrab. Miren ustedes lo que hay representado aquí. Esto es una láurea con dos filacterias, como la que se colocaba en la cabeza de los emperadores romanos y antes de los vencedores de las Olimpiadas. ¿Qué sentido tiene este dibujo? Que además esto, aunque no se nota aquí, está hecho en color púrpura, que es el color de los emperadores. Está marcando la majestad del eje que señala a la Meca. Y ese color no se utiliza en ningún otro lugar de todo el cúmulo de colores, de todos los colores posibles. ¿Ven? Me estoy refiriendo a esta cornisa. Bien, hoy sabemos, gracias a las excavaciones que se hicieron a principios del siglo XX en Constantinopla, que efectivamente aquí vino un maestro bizantino, que ese maestro no solamente hizo el mosaico, sino que hizo la cornisa cerámica a la imagen. Si ven ustedes los colores y los motivos decorativos, vean ustedes, vuelvo atrás, vean ustedes, se parecen muchísimo y son piezas prefabricadas, hechas a molde. Estas de aquí están en Constantinopla y proceden de una basílica que había, hoy no se ve, cerca del Palacio Imperial, en los terrenos donde ahora está el Palacio de los Sultanes Otomanos, el Palacio del Topkapi, lo cual viene a corroborar que efectivamente, el maestro era bizantino y utilizó las mismas técnicas que se utilizaban en Constantinopla. Y para esa cornisa utilizó unas piezas prefabricadas como estas mismas que se utilizaron en una basílica bizantina de la misma época y que han aparecido en varios sitios de Constantinopla. No solamente en esta basílica, sino en la iglesia de San Juan de Estudios y en el monasterio de Lips, que son todos del siglo X, en su primera fase. Bien, ahí tienen ustedes una de las puertas laterales. Hay dos puertas a los lados del mihrab. Esta puerta comunica con el sabbat. El sabbat es el pasillo que conducía volando sobre la calle al alcázar de los califas. Y el sabbat se ha excavado muy recientemente. La cimentación de los pilares que sujetaban los arcos y se ha marcado en el suelo de la calle para que lo vean los visitantes. Esta es la entrada del sabbat. Al lado contrario hay otra puerta que no se la pongo aquí porque iríamos muy lejos, que comunicaba con el tesoro. Hay un pasillo y hay un segundo piso de habitaciones que se están investigando ahora modernamente, que todavía son un enigma, pero parece que el sabbat tenía dos pisos. Eso da para una conferencia y no voy a entrar en esta historia, pero es un asunto interesante. Y miren, la nave central, la que conduce al mihrab, está más decorada que las otras, con estas pilastras y estos capiteles muy decorados, para marcar la importancia de la nave central. ¿Por qué? Porque es la nave que conduce al mihrab, que es el nicho que señala la Meca, que es el punto sagrado del Islam. Y esta es la otra cúpula, la que empieza la nave central, se llama popularmente Capilla de Villaviciosa, que tiene el mismo esquema, pero no está decorada con mosaicos. Esta es el comienzo, la entrada a la mezquita de Al-Hakan II, pero es el comienzo, no es el final de la mezquita. Y estos son los capiteles que yo les decía aquí. Son algunos capiteles que todavía quedan repintes porque son modernos, ¿no lo ven? Aquí se ve nota decoración vegetal sobre oro de la ampliación de Al-Hakan II. Aquí también hay, bueno, se han repintado varias veces. A veces es muy complicado. Lo que pasa es que ahora hay técnicas suficientemente refinadas como para poder saber qué son repintes y qué son pigmentos originales. Esto es caro de hacer, pero se puede llegar a muy buenos resultados y muy probablemente en muy pocos años vamos a poder tener una visión de cómo era el edificio realmente, porque hoy el edificio que nosotros vemos es una sombra de lo que fue originalmente, porque además no somos capaces de ver cómo era la iluminación, puesto que hay una catedral metida dentro, cómo se cerraban o no las puertas, qué luz, qué iluminación natural había, teniendo en cuenta que delante de la mayor parte de las puertas originales se han colocado capillas de la catedral después. Es decir, hay toda una serie de elementos que nosotros
no podemos ver. No nos podemos hacer una idea actualmente de cómo es el espacio, la conformación del espacio tal y como era en el último momento, y por lo tanto, difícilmente podemos apreciar e interpretar determinados elementos que hoy nos parecen una curiosidad arquitectónica, pero que tienen una significación ideológica e iconográfica en su momento que nosotros no podemos leer. Bien, la última fase, yo voy aligerando, es la de Almanzor. Almanzor hace una ampliación muy grande del edificio, pero no se atreve, ya se lo dije antes, no se atreve a hacer un mihrab nuevo. Y además esta nave, que es el tesoro por este lado y el camino del Sabbat que les he enseñado por este otro, él no lo repite. Y crea un problema porque este espacio es donde arrancan las arquerías de la mezquita anterior. Entonces hay un desfase constructivo que le obliga a añadir algunas columnas, sobre todo porque según puede inferirse, el muro, que en este caso se perfora en esta dirección, él va a mantener, fíjense ustedes, la tradición de las antiguas quiblas. Él no necesitaba haber hecho esto, haber colocado estos pilares aquí, porque él estaba haciendo un edificio nuevo, pero por respeto a la tradición mantiene aquí unos pilares que ya no tienen la función de tales. Lo que pasa es que, y esto es interesante para saber cómo se construye el edificio, este muro, que es el exterior de las mezquitas anteriores, se perfora después de haber construido este edificio. Y se dan cuenta de que se han confundido, de que han hecho estos pilares un poco más adelante de estos otros. Y entonces tienen que meter aquí una serie de columnas y de arcos para salvar ese error. Es muy interesante porque es obvio que la mezquita se sigue utilizando mientras que se está ampliando. Y para que eso pueda ocurrir y no haya molestias para quienes están rezando, entonces lo último que se hace es derribar el muro exterior cuando ya está construido todo lo demás, para que se pueda utilizar con mayor eficacia, digamos así. Bien, tienen que esto que parece una tontería, el terreno desciende hacia el río y tienen que hacer un aterrazamiento artificial para hacer las últimas ampliaciones. Entonces hacen una terraza artificial todavía mal estudiada en muchos aspectos, pero que vista desde esta esquina tiene el mismo perfil que tiene la base de las fortificaciones, de los castillos que construyen los arquitectos califales en otras épocas, de lo que se deduce que aquí han trabajado lo que hoy llamaríamos arquitectos o ingenieros militares, que hacen la substrucción del edificio como si estuviesen construyendo una fortificación. Ven, estos arcos son de la mezquita de Almanzor, son mucho más pequeños, están metidos aquí para ocupar un espacio más pequeño, pero es por el desfase este de las arquerías y el desfase que produce el no haber construido aquí un pasadizo. Bien, ¿qué quieren que les diga? Ya les he dicho bastante, espero no haberlos dormido especialmente. Miren, yo lo que intento es que se entienda que no estamos solamente ante un edificio, que estamos ante un símbolo, ante un símbolo de una dinastía. Hay muchas maneras de leer el símbolo. Los musulmanes actuales lo pueden leer como edificio religioso. Es verdad que la mezquita de Córdoba, por mucho que se haya convertido en catedral, no ha perdido la condición de mezquita para los musulmanes. Esto es así. Luego ya cómo se dé solución a eso, si es que es un problema, esto es otra cuestión. Pero lo que sí es completamente cierto es que no hay en el mundo islámico un solo caso en que un edificio haya mantenido esta continuidad constructiva de todos los monarcas y que haya una ideología tan marcada en una dinastía y que se marque durante tanto tiempo, desde el 786-87, que es cuando se construye la primera fase, hasta que a finales a comienzos del undécimo se hace la última fase, esa continuidad tremenda del edificio, pero una continuidad en la que todos cuidadosamente van añadiendo elementos, aunque no los conozcamos todos, para demostrar la continuidad, el derecho y la legitimidad de la dinastía. Esto es algo sobre lo que hay que reflexionar, porque la mezquita de Córdoba tiene una lectura simbólica que no es la lectura exclusivamente arquitectónica, aunque se manifieste a través de elementos arquitectónicos. Por eso insisto, y termino como de alguna forma he empezado,
es muy importante que la arqueología islámica se lea desde los presupuestos de la ideología islámica y no desde los puntos de vista de la ideología del arte o de la arquitectura o de la arqueología occidental, porque entonces no entenderemos nunca nada y seguiremos hablando de cuestiones que son ajenas a la arqueología y a la ideología, en un cierto sentido, de quienes las hizo, porque la ideología de quien interpretó es otra cosa completamente distinta. Muchas gracias. Bravo, Fernando. De verdad creo que hablo por todos los presentes. Felicidades. Muchas gracias por tu conferencia. Y bueno, es el momento, ya empiezan las felicitaciones en el chat. Si tienen alguna pregunta, por favor, si pueden escribirla en el chat, se los agradeceríamos mucho. Yo le voy a ir leyendo las preguntas a Fernando. Mira, te agradecen mucho. Gabriela Martín, precisamente, dice: Fernando, muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Ha sido un lujo. Me ha encantado que además de los aspectos arqueológicos y arquitectónicos, hayas aludido a cuestiones sociales y culturales. Claro, eso es muy, muy importante, ¿no? Precisamente, bueno, ahora yo también me sumaré a los comentarios, ¿no? Al final y demás, pero digamos, te escriben ahí también Brenda Hernández, que dice: muchas gracias, realmente se ve su vasto y gran conocimiento sobre el tema, es un placer escucharlo. ¿Puedo hablar? Pregunta Gaby. Claro, por supuesto, por supuesto. Adelante, abre tu micrófono. Gracias, perdone, es que es muy larga la pregunta para escribirla. Bueno, no es tan larga, en realidad, Fernando, muchas gracias otra vez por la interesantísima charla. Gracias a ustedes. Yo quería preguntar que me sorprende ahorita mucho empezar a pensar en todos estos elementos arquitectónicos, ornamentales, estructurales, etcétera, que acabas de explicar, que provienen de fuera, ¿no? Entonces, me gustaría mucho preguntar qué tan cierta es esta idea que solemos tener, ¿no? Sobre todo en este ámbito medievalista, de que la catedral y luego la mezquita de Córdoba son como muy tradicionalmente hispánicos. Yo veo muchos elementos que están tomados de fuera, entonces, ¿es cierto eso? O sea, sí hay como una corriente que se pueda interpretar como tradicionalmente hispánica, porque, por ejemplo, todos estos elementos de Siria que explicaste, ¿no? Toda la relación tan estrecha con Irak, esto a mí me sorprende mucho y perdón por mi ignorancia, tendría que saberlo un poco mejor, ¿no? Bueno, esa pregunta está en el centro de una discusión tremenda, pero yo voy a intentar decir que no podemos hablar de hispánico en este momento. Es decir, podemos hablar de hispánico en la medida en que podemos hablar del territorio de Hispania, que fue un territorio de cultura romana, pero no podemos hablar de hispánico como español. Ese es un poco el sentido, ¿no? Un Bien. poco Bueno, lo hispánico como lo peninsular, digamos. Yo tengo que decir, y lo honradamente dicho, hay quien es más partidario de que lo islámico en la península tiene muchas raíces hispánicas, diríamos. Yo soy rabiosamente orientalista. Creo que nada de lo que traen los árabes tiene que ver con lo de la península. Solamente hay una coincidencia de elementos traídos de Oriente, y que van a coincidir cuando ellos traen. Es decir, los árabes no traen un arte moderno a la península, moderno para su época, porque cuando traen el arte omeya ya está dejando de ser, digamos, el último grito del arte islámico, porque ya los abbasíes están haciendo otro arte que se puede calificar de neopersa, que es la continuación de la tradición persa sasánida en Oriente, mientras que los omeyas son los continuadores de la tradición bizantina en Oriente. Bien, el arte que traen los omeyas a la península es fundamentalmente bizantino, adaptado a sus necesidades, pero bizantino anticuado ya, porque es el arte que ellos han usado en Siria y que ya en Bizancio no se usa en ese momento, se está evolucionando. Es decir, ¿qué traen los árabes a la península ibérica? Más de lo mismo. ¿Y más de lo mismo qué es? Pues es que en la península ibérica ya había habido una influencia bizantina durante la época del reino visigodo de Toledo, y lo que ellos traen es
lo mismo. Lo que pasa es que en la época del reino visigodo eso era moderno, porque en Bizancio estaba en ese momento en uso, y cuando lo traen los omeyas ya no es tan moderno, y desde luego en el mundo islámico ya no es moderno. Es decir, ¿se puede hablar de una continuidad? Sí, pero una continuidad que no pasa por aquí, es una continuidad que viene. Lo que ocurre es que luego en el mundo andalusí pues hay una cierta evolución, pero es una evolución, yo ya lo he escrito en alguna ocasión, que se aísla, se enclaustra. El hundimiento del califato supone en una cierta medida, y sin desechar que llegasen puntualmente influencias orientales, me estoy refiriendo a la arqueología y al arte, el arte de Al-Ándalus a partir del hundimiento del califato, básicamente, diríamos hasta los reinos de taifas, hasta finales del 11, que todavía continúa el impulso cultural, aunque ya políticamente no existe el califato omeya. A partir de ese momento es un arte que se aísla y se desarrolla sobre sí mismo e influencia al occidente del Mediterráneo, y es muy interesante porque lo que ocurre en Marruecos, en lo que bueno, hoy se llama Marruecos, en la Edad Media se llama Magreb al-Aqsa, es decir, Occidente lejano, es una evolución del arte que se hizo en Al-Ándalus, y a pesar de que se reciben elementos de fuera, los elementos básicos, fundamentales de lo que ocurre allí es andalusí, porque culturalmente Marruecos es más el resultado de la influencia de Al-Ándalus que al contrario, aunque pueda chocar en un primer momento, porque los sultanes marroquíes de las distintas dinastías se preocupan en importar técnicos que vienen de Al-Ándalus para arabizar e islamizar un territorio que no lo estaba completamente, hasta hoy día. Esto es un asunto muy interesante. ¿Qué aspectos son particulares o no son particulares de la península ibérica? Bueno, sí, hay claro, que con el tiempo hay cosas que evolucionan, pero en lo que se refiere a lo árabe, yo creo que el origen es oriental, aquí se desarrolla, evoluciona, lo que ustedes quieran, y luego se exporta. Pero decir que eso es propio de la tradición hispánica me parece excesivo. Y ya si hablamos del gótico que hay dentro de la mezquita o de la parte renacentista, bueno, el Renacimiento se inicia en Italia, el gótico se dice que se inicia en Francia. Bueno, sí, tiene aportaciones territoriales, pero no se puede hablar de hispánico en ese sentido. Se puede decir que hay elementos que recuerdan las tradiciones que estaban en la península en algún momento, pero no son artes que se hayan nacido aquí. Son artes que aquí han evolucionado, pero que aquí no se han inventado. Claro, claro. Y entonces esta importación de elementos que siguen siendo parte de la misma propuesta estética, digamos, se hace porque realmente es lo que los omeyas vienen reproduciendo como de manera automática, ya aunque haya estado, se considerara en decadencia en Oriente. Bueno, los omeyas tienen que dar una imagen. Claro. Y legitimar su poder. Y entonces van a ser muy cuidadosos de mantener la tradición de sus antepasados, no solamente en el arte, en muchísimas otras cosas, hasta en la música, en muchos aspectos. Es decir, van a adaptar las cosas que llegan de fuera, pero siempre en beneficio de la propia propaganda de la dinastía, de subrayar el carácter legítimo. Lo que pasa es que lo hacen de una forma, digamos que muy cuidadosa, para evitar que se note excesivamente, porque sería como demostrar que se admite la legitimidad de los abbasíes. Claro, claro. Ahí sí pues muchísimas gracias. A ver, si me puedo sumar nada más al asunto, yo diría, o sea, creo que además hay que considerar que los gobernantes de Al-Ándalus, Fernando me corregirá si no, están mirando a Oriente a pesar de que ellos en realidad quieren legitimarse como omeyas. Ese es el asunto, ¿no? O sea, ellos tienen que usar elementos arcaicos, ¿verdad?, para decir que ellos son omeyas. Pero por otro lado, lo que ellos están mirando todo el tiempo es a Bagdad. Están viendo a los abbasí hacer cosas, ¿cierto? Y ellos tratan, o sea, algunas cosas las tomarán, como bien decía Fernando a lo largo de la conferencia, incluso eso, ¿no? Mandando gente que puje por ellos en una
en una subasta, ¿no? Cosas de ese estilo. Simplemente irán tomando elementos que después aplicarán a la península ibérica, por supuesto, de una manera velada, ¿no? Es que ellos, vamos a ver, el centro, aunque a veces la literatura nacionalista haya insistido en que esto era un lugar glorioso, etcétera, sí, evidentemente lo era en un momento determinado, pero el centro de la cultura árabe está en Oriente Medio. La cultura árabe clásica tiene su centro primero en Damasco, después en Bagdad, luego en el Cairo, y en ese momento es en Bagdad donde se están haciendo innovaciones, donde los abbasíes han desarrollado el antiguo arte de los sasánidas, lo han empezado a modificar, a hacer evolucionar, y naturalmente eso es una cosa que interesa mucho en Occidente, porque además esas modificaciones artísticas también van acompañadas de modificaciones interpretativas desde el punto de vista doctrinal y desde el punto de vista político. Es decir, los jurisconsultos que están trabajando en Oriente, que son mucho más numerosos que en Occidente, aunque en Occidente hay algunos importantes, están haciendo, digamos, están produciendo una cultura intelectual que aquí no existe, entre otras cosas porque la mayor parte de la población, aunque se haya convertido al Islam, no tiene el nivel de islamización, hasta por lo menos el siglo XI, que tiene el Oriente. Y entonces es lógico que los omeyas estén pendientes de lo que ocurre allí, y no solamente por cuestiones estratégicas, sino también por cuestiones de que el núcleo, el centro cultural al que miran es siempre Bagdad, pero no lo confiesan, no lo disimulan, continuamente lo disimulan. Claro, él nos... A ver, bueno, ahora leo unas preguntas, porque si no yo me pico y me quedo en la conversación. O sea, a ver, de cierta manera esto le estoy dando vueltas, ¿no? Desde hace rato. Podríamos decir, tú considerarías, Fernando, que podríamos decir que el estilo a grandes rasgos y con sus salvedades, y esta afirmación que voy a hacer es enorme, ¿no? Y entonces pues no hay que tomarla al pie de la letra, pero digamos que el estilo omeya oriental, por supuesto, y después omeya, digamos, peninsular, pero el estilo omeya sería más digamos, adaptado o retomando, tendría más elementos bizantinos, y el estilo abbasí tendría más elementos persas. Bueno, es así, es así, es así. Pero es que, claro, es lógico. Siria era una provincia romana, era una provincia que pertenecía al Imperio Bizantino, aunque tiene muchas peculiaridades, y de hecho el arte bizantino, el primer arte bizantino, es en gran parte producto de la influencia de Siria, que es una de las provincias del imperio. Pero Siria también es la frontera con el mundo persa. Cuando aparece el Islam, el mundo persa ya está muy influido en algunos aspectos de cultura romana, de cultura latina, pero los latinos de Oriente están muy influidos de cultura persa. Esto es un fenómeno que está constatado en los primeros, cuando se empezó en los años 40, 50 a discutir sobre conceptos en lo que se refiere al mundo islámico, y se empezó a analizar con cierto detenimiento la decoración de la puerta de Emshata, del Museo de Berlín, que viene del Palacio de Emshata en Jordania, donde hay representaciones animales pero no humanas, etc. Entonces empezaron a demostrar, bueno, aquí hay elementos sasánidas, ¿qué significa esto? Ettinghausen, todos los autores que han trabajado, bueno, lo único que significa es que en Siria el lenguaje iconográfico que era típico del mundo tardoantiguo ya es un lenguaje iconográfico mestizo, en el que no es claramente romano ni claramente persa. Pero es que también hay que decir que cuando Girschman excavó el palacio de Ardashir I, el primer emperador sasánida del siglo III, en Firuzabad, en Irán, se dio cuenta de que los mosaicos eran de técnica romana, pero representando motivos de la mitología o de la creencia zoroastriana de los persas. Es decir, a esas alturas no se puede hablar de una división tajante. Y podríamos ir muy lejos en esto, porque finalmente el protocolo romano que se va a imponer en la corte imperial a partir de Diocleciano en el siglo IV, la adopción de las coronas, la adopción de ciertas vestimentas en ceremonias, etcétera, está copiada del mundo persa. Y eso
es que partimos de una visión maniquea a la hora de explicar las cosas. Lo romano es así, lo persa es así, lo árabe es así, lo no árabe, lo latino. No, 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 no. Todo está mucho más mezclado y evoluciona, es una especie de guiso que tiene unos ingredientes básicos, pero al que se le van añadiendo, sin haberlo sacado del fuego, otras sustancias, otros condimentos, y eso va produciendo en cada momento un plato distinto. Claro, claro, totalmente. Te leo unas preguntas porque si no yo acaparo. Y dicen ahí, muchas gracias por la conferencia. Su pregunta es, bueno, ¿cómo pueden acercarse a la cultura islámica? ¿Verdad? Pues yo qué sé, ya les responderás tú leyendo, Sí, claro, básicamente. básicamente. Te agradecen mucho la conferencia y le dicen que les surgieron muchísimas más, bueno, les incrementaron las ganas de saber sobre la mezquita. Dice Ninfa García, desde Facebook, nos pasó Francisco la pregunta, dice, ¿el famoso Jardín de los Naranjos tuvo alguna función o relevancia? Fue patio de la mezquita. Patio. Fue la primera visión de Córdoba, que es la que luego se refleja en el sello que el rey Fernando III de León da a Córdoba. Es una vista de Córdoba desde el otro lado del río, y se ven varios elementos, entre ellos la torre de la mezquita y unas palmeras que estaban en el patio. De eso sabemos que era un patio con árboles. Claro, claro. Y Gaby Martín dice, nos pregunta, dentro de los elementos abbasíes, se pueden ver, más bien podemos ver elementos abbasí en otros ejemplos en España. Bueno, sí, se ha discutido. Es que no es el asunto no es tan fácil así, pero muchas decoraciones tienen una flora, unos detalles de flores que son claramente de origen persa. Incluso miniaturas cristianas, de esas que se llaman mozárabes, los comentarios del Beato que hizo el monje, que se llamaba Beato, al Apocalipsis de San Juan, que son de comienzos del 11, etcétera. En algunos hay representaciones que son típicas del arte persa, como por ejemplo el simurg, que es un ser, es ese animal que tiene cabeza de águila, cabeza, pico y garras de águila, cabeza y parte de león, parte de águila, etcétera. Eso es un elemento típicamente persa, es el simurg, que es un símbolo de los emperadores, es un ser celestial, positivo, no negativo, y que va a pasar a la iconografía occidental a través del Islam y desde luego también a la iconografía cristiana a través del Islam. Es decir, hay muchos lugares donde aparecen los marfiles en las cajas de plata, en las decoraciones de madera, en fin, hay muchísimos lugares donde eso aparece. Y no estoy hablando, para hablar en términos puros y duros de arqueología, de tecnología. La llegada de tecnologías que vienen de Oriente y que pasan a Occidente gracias a esta imitación. Habló el otro día Alejandro Ugolini de metales, pero es que hay muchas técnicas que vienen de Oriente y que se acuñan aquí. Y todavía nos queda mucho por saber porque nos movemos a golpe de excavación y esta asignatura, esta materia, tiene 50 años de retraso sobre otras materias en la península ibérica, sobre la arqueología romana o sobre algunas ramas de la arqueología protohistórica, por una cuestión puramente de docencia que no se impartió, ¿no? Y te dicen que muchas gracias, Fernando, por la respuesta. Bueno, tengo más preguntas aquí que me hicieron llegar, pero tengo muchas. Yo creo que no nos da tiempo. Una que otra, mira, que me parecen muy interesantes. Una es la de la reutilización de los espacios como símbolos, ¿no? O sea, que realmente creo que les pareció especialmente interesante. La reutilización de ese espacio, yo lo entendería como espacio sagrado, ¿no? Cómo es reutilizado constantemente. Y otra de ellas, que también me pareció una buena pregunta, o bueno, es algo simple, pero la verdad es que me parece pues interesante. Si hay una intención de aislar a los gobernantes, o sea, digamos, en hablando, me imagino, de precisamente el Sabbat, ¿no? Y el pasadizo, ¿no? Ese pasillo
Y yo creo que aunado también a la idea de Medina Zahara, ¿no? Sí. Que estuvo hablando Alejandro Ugolini, precisamente de esa ciudad construida lejos de Córdoba y todo ese asunto, ¿no? Bueno, yo creo que el poder en el Islam está aislado desde el primer momento, casi desde el primer momento. Los monarcas son unos auténticos prisioneros de las necesidades de la corte y de las necesidades de la religión. A los monarcas se les permite todo a cambio de que mantengan la estabilidad del régimen y a que defiendan la religión. Eso tiene una serie de exigencias, pero a su vez esa teoría de que al monarca se le puede quitar y lo puede hacer cualquiera en el momento en que transgreda la línea religiosa, y eso es una cuestión personal de cada uno porque no hay una doctrina oficial que todo el mundo deba saber. Es decir, hay una doctrina religiosa, pero no hay una doctrina política que coloque al monarca en una situación, digamos, de superioridad, sino que hay un acuerdo entre la comunidad para colocar ahí a uno. Pero igual que se le quita, se le pone. Igual que se nombra un califa, se le depone, como ocurrió con Hisham II, que fue califa, se le depuso, volvió a ser califa, se le volvió a deponer. En fin, esto es bastante frecuente en las dinastías islámicas. Hay monarcas en la historia del Islam peninsular, como Muhammad V de Granada, que reina 3 veces y lo deponen 2 veces, que ya es mérito, ¿no? Pero es que la figura del monarca es una figura que raya también lo herético, en la medida en que nadie le ha mandado que sea la cabeza de la comunidad. Es un acuerdo de la comunidad porque necesita alguien que la dirija y estabilidad para poder desarrollarse. Claro, claro. Excelente. Una última pregunta tengo por aquí. Pregunta Axel Román. ¿Cree usted, está en el chat, aquí la estoy leyendo, ¿cree usted que el símbolo del simurg tiene alguna relación con los querubines que explican en el cristianismo? Pero los querubines no son cristianos, ¿no? Sí, los querubines son arcángeles. El Islam admite los arcángeles igual que el mundo cristiano. Lo que pasa es que tiene algún arcángel más porque el Corán nombra algún arcángel más que los evangelios. Claro. Pero una cosa es la manifestación simbólica y otra cosa es la manifestación plástica. En la manifestación plástica estamos hablando de una imitación. El cielo, tal y como lo imagina el cristianismo, está organizado igual que la corte imperial bizantina, en la que hay ángeles, arcángeles, etcétera. Hay toda una serie de jerarquías en este ramo celestial, porque así la había en la guardia que protegía al emperador. Entonces Dios está rodeado de una corte de ángeles, como el emperador está rodeado de las escolas, es decir, de la escolta imperial. Pero luego también está la manifestación gráfica de esa historia, y ahí hay muchos componentes orientales, las alas, la manera de colocarlos, el hecho de que el tetramorfos del románico, los 4 evangelistas que se colocan en torno al Pantocrátor, están repitiendo pero duplicando la forma que tiene el trono de los emperadores sasánidas, que está sujeto por 2 caballos o por 2 leones, que a su vez eso está reflejado en el mito de Bahram, en el libro del Shahnameh, del libro de los reyes, que es la obra nacional de Irán. Bueno, hay muchas implicaciones ya a esas alturas. Estamos en un mundo que, aunque es relativamente antiguo, ya está muy mezclado en muchas cosas y hay todavía mucho que ver. El gran problema es que cuando miramos a Oriente, cuando miramos al Islam, tratamos de adaptar el Islam a nuestra mentalidad y no intentar pensar como piensan ellos. Yo no insisto mucho, no pretendo predicar la religión islámica. Sí pretendo que la gente, y se lo intento imbuir a mis alumnos, entiendan al Islam desde su propia mentalidad, no para aceptar o no aceptar, no para criticar o no criticar, sino simplemente para comprender, para entender. Hay que pensar como pensaban ellos para entender lo que ellos hacían, no pensar como pensamos nosotros para entender lo que ellos hacían. Cierto. Bueno, ya te agradece Axel Román precisamente la respuesta. Gracias. Y bueno, se nos acaba el tiempo. Fernando, doctor Fernando Valdés, le agradecemos muchísimo de parte del Instituto Cultural Helénico, de mi parte también y de todos los presentes. Hablo por todo el mundo que está aquí,
te agradecemos mucho, Fernando, tu participación, Muchas gracias. digamos, tu conferencia y todo este conocimiento que da para mucho, mucho, muchísimo más, ¿no? Muchísimo más. Y pues esperemos que te podamos volver a escuchar pronto, ¿no? Espero. Ya aparto, ya tomo el boletito, ¿no? Así de en la cola. Bien. Si el coronavirus, el COVID lo permite, pues yo estoy encantado. Sí, y además en persona aquí en México, ¿no? Bueno, eso me gusta muchísimo más. Yo te digo, tú vas dándome la mano y yo te voy tomando el brazo, ¿no? Así Tú ya es. sabes que México es uno de los lugares míticos de mi imaginario. Yo lo he contado ya a quien me ha querido escuchar, que no han sido muchos, que yo desde pequeño me quise dedicar a la arqueología mexica. Incluso estudié un poco de náhuatl, que no me sirvió para nada, porque no entiendo más que 4 cosas, pero que la primera vez que yo estuve en México, hace muy pocos años, yo conocía México, pero no conocía el paisaje de México. Y entonces llegar a México para mí fue como una de las ilusiones más grandes de mi vida, porque por primera vez pude juntar mi imaginario con la realidad. Y desde luego la realidad superaba al imaginario, lo tengo que decir. Qué bueno, qué gusto de verdad. Y bueno, pues para despedirnos, los invito, la próxima semana vamos a tener, espérenme un segundo, abro el cartel, aquí estamos, el día 9 de noviembre, el próximo lunes, vamos a tener al doctor Rafael Rodríguez Victoria, hablándonos de Apolonio de Tiro, rey medieval y pacífico. Así que aquí los esperamos, continuaremos. Recuerden el ciclo de conferencias, todos somos medievalistas ahí y tratamos unos arqueología, otros literatura, ¿vale? Entonces, pues bueno, más o menos los vamos intercalando, entonces esta vez fue arqueología, próxima semana hablaremos de literatura. Aquí los esperamos y pues muchísimas gracias. Gracias, Fernando. De verdad. Gracias a vosotros, muchas gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches en España. Buenas noches, cuídate mucho.